Pablo fue uno de los mejores expositores de la palabra de Dios en toda la Biblia. Y este era un hombre con una preparación tremenda, era un intelectual de la Biblia y conocía la ley, los profetas, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, se le agregó esa dimensión que le hacía falta a su vida espiritual. Podemos ver que la religión puede ser cruel. Este hombre era un perseguidor de la iglesia y la estaba decimando poco a poco con esa persecución que autorizada por los sacerdotes, él había empezado y estaba pues haciendo cosas crueles de las cuales él se arrepintió y él se sentía que él era el jefe de todos los pecadores por haber hecho lo que había hecho y en realidad vino a comprender la gracia de Dios de una manera tan profunda, pero tan profunda que sus escritos nos hablan acerca de una gracia extrema, pero extrema. En realidad ese hombre lo que merecía era que el Señor lo agarrara y lo metiera en las profundidades del infierno, pero sin embargo, cuando el Señor lo escogió, él dijo que instrumento útil me es él. Y bueno, vemos pues aquí en Filipenses 3, vamos a leer desde el verso 12 al 18, este hombre era alguien que no se confundía. Él sabía dónde estaba parado. Espiritualmente, delante de Dios, la presencia del Espíritu era tan poderosa en él que esa claridad mental que a veces mucho cristiano carece, este hombre la tenía. La tenía porque la tenía. No solo por el conocimiento, sino que por la intimidad que tenía con Dios. Pero leamos la palabra de Dios y luego nos extendemos a lo que queremos llegar. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a poner esto en contexto. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un llamamiento general para cada cristiano, para toda la iglesia. Uh, pero ¿qué es este supremo llamamiento? Hemos dicho anteriormente que lo que Dios quiere es clonar a su Hijo en cada uno de nosotros, claro, con la venia de nosotros, porque Dios no va a hacer nada que vaya contrario a nuestra voluntad, y si en el camino de ir hacia este punto nos vamos resistiendo, Dios se para, se hace a un lado, nos permite caminar por un lado como nosotros queramos hasta que nos damos de dientes y luego viene Él, nos rescata de ese trancazo que nos dimos por andar creyendo que podemos hacer las cosas a nuestra manera y sigue la obra de irnos transformando, irnos renovando, cambiar nuestro corazón, ir renovando nuestra mente también. Y entonces Pablo, a pesar de la preparación espiritual de él, no había en él arrogancia, sino que él mismo lo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo pienso que todo cristiano que es honesto consigo mismo llega a ese punto. En realidad, fallamos, pecamos,
Decepcionamos a Dios, podría decirse, aunque Dios ya no está decepcionado de nosotros porque nos tiene incluidos en su Hijo y la justicia de su Hijo es aplicada a nosotros. O esa cuestión de decepcionar a Dios es solo para aquellos que no tienen a Cristo. Pero nosotros que ya tenemos a Cristo Jesús estamos en una buena posición delante de Dios. Él ya nos dio 10. Si se tratara de calificar nuestra vida espiritual en una escala del 1 al 10, ya nos dio 10. Todos somos 10. Pero en ese, ¿cómo podríamos llamarle? En esa escala del 1 al 10, nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos soltando cosas que no van, vamos adquiriendo cosas de parte de Dios por el Espíritu Santo que añaden a nuestra dimensión espiritual y nos hacen mejores cristianos, testimonios para la gloria de Dios. Y yo pienso que cada cristiano debe tener bien metido en la mente y en el corazón que tiene que crecer, que no puede quedarse como llegó, que cada vez que le dice, es que yo así soy, tiene que entender, así eras. Y mientras más te vayas adaptando a lo que Dios ya hizo dentro de ti, el caminar espiritual se hace más fácil porque la resistencia personal interna de nosotros desaparece y de repente nada importa. Nada más importa, más que agradar a Dios, más que seguir los caminos de Dios, y vendrán circunstancias negativas, conflictos, un montón de cosas que se traen a mucho creyente para abajo, pero en realidad, cuando ya estamos decididos a crecer, sí nos incomodamos, sí nos entristecemos, sí hay cosas que nos van a poner un poquito incómodos, pero ya estamos definidos. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Él ya estaba bien definido con Dios. Desde el momento de su conversión, vemos que lo primero que le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo estoy casi seguro que fue en esos 3 días que siguieron el que él estuvo ciego, en que él fue llevado al tercer cielo, donde Dios le dio una revelación tremenda que quedó bien grabada, no solo en su mente, sino en su corazón, y fue una conversión de 180 grados. No de 360, de 180. Él no regresó a donde estaba y nunca más se quejó. Nunca más puso excusas. Nunca más le dijo no a Dios. Y ahora yo te pregunto una cosa, hermano, hermana. Porque nosotros somos buenos para ponerle excusas a Dios. Si está haciendo mucho calor, no queremos ir a la iglesia porque está haciendo calor. Si está haciendo frío, no queremos ir a la iglesia porque está haciendo frío. Y entonces, ¿cuándo es que se cumple en tu vida ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús en ti? Hay cristiano que en realidad todavía está jugando. Todavía está creyendo de que puede hacer cosas a su manera. Muchos de nosotros creemos en nuestra vida personal y nuestra vida de iglesia, cuando en realidad toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y mientras más rápido lleguemos a esa convicción, más rápido vamos a caminar con el Señor. Cuando digo rápido es, más rápido vamos a madurar en el Señor. Más rápido vamos a tener una forma de vida que haga que Dios sonría. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, dijo de Jesús. Y nosotros, hermanos, estamos complaciendo a Dios en la medida que vamos soltando las cosas que traemos de la vida pasada y que las queremos todavía, ¿cómo podría decir? Implementar en nuestro caminar espiritual, cuando eso tiene que ser eliminado totalmente y permitir que el Espíritu Santo fluya y se mueva a través nuestro. ¿Cuán a menudo encontramos cristianos en la iglesia que es que yo así soy? Es que yo así soy. Es que yo soy un tipo. Aquí no se trata de yo. Aquí se trata de Cristo. Tú eres de Él
y Él puede hacer contigo lo que Él quiera. A veces nosotros nos convertimos en instructores de Dios. Queremos orar para que Dios bendiga nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras ideas, cuando en realidad tenemos que buscar la voluntad de Él y permitir que Él haga a través de nosotros lo que Él quiera. La verdad que orar es alinearse con la voluntad de Dios, y esto es un concepto que muchos no entienden. Muchos dicen que se agarran con Dios y que tratan de convencer a Dios. A Dios no lo vas a convencer de nada. Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad. Y las cosas que tú le pidas o van alineadas con la voluntad de Dios para que Él te dé lo que tú le estás pidiendo, o no va. No va. ¿Entiendes? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra relación con Dios. A veces me he topado con cristianos que yo pienso que si ellos pudieran manipular a Dios, tratarían de manipularlo. Perder el tiempo, hermanos. Dios conoce hasta las intenciones de nuestros corazones, y a veces nosotros seguimos de necios, tercos, insistiendo en lo nuestro, cuando no se trata de nosotros, se trata de Dios. La vida a la cual hemos sido llamados a vivir, hermanos, es una vida cristocéntrica, una vida llena del Espíritu Santo, de donde el Espíritu Santo emite órdenes y nosotros decimos, sí, Señor, y amén. Pero cuando vamos a entender, a veces lo que nos cuesta trabajo es soltar nuestras emociones, soltar ¿cómo decir? Nuestras inclinaciones. A veces creemos que somos obedientes con Dios, con serle obedientes, aunque a regañadientes, pero lo que Dios quiere es un corazón definido, un corazón sumiso, pero sumiso de verdad, no a la fuerza, no a regañadientes. Y entonces, pensemos, ¿por qué tenemos que hacer esto para con Dios? Para empezar, porque somos creación de Él. Y para terminar, es porque si no lo hacemos, hermanos, no entraremos a la vida eterna. Y cuando digo vida eterna, hermanos, estoy hablando de entrar a vivir en un lugar de perfección paradisíaco delante de Dios, y no la otra vida eterna, que es el lago de fuego, el infierno, del cual ya los predicadores ya no hablan porque no es políticamente correcto, pero la verdad es que Jesús fue el que habló más del infierno, más que nadie. Y la revelación del infierno que nosotros tenemos salió de los labios del Señor Jesús. Hermanos, la meditación es corta, pero el mensaje es claro. ¿A dónde estás tú en tu caminar con Dios? ¿Ya te diste cuenta de que sin Él no puedes? ¿O quieres seguir intentando complacerlo? ¿O quieres seguir tratar de apantallar a Dios, impresionarlo, cuando eso es imposible? Hermanos, es hora de que en nuestro tiempo de oración, en nuestro ayuno, empecemos a deshacernos de nosotros mismos y nos pongamos esta meta que está en la palabra de Dios. Hermanos, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que esto implica, hermanos, es de que lleguemos a ese punto en que no hay ego, en que no hay agenda personal, en que todo lo que hacemos es Dios haciéndolo a través de nosotros, y es su santa voluntad a través de nosotros. Amados, de esa forma glorificamos a Dios en nuestras vidas. De esa forma somos como cuando Jesús fue bautizado y que dijo, bautizado en el Jordán, y cuando salió el Señor, el Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y claro, la palabra de Dios está tratando de
convencernos de ello. Dios no va a forzar esta convicción en nosotros. Esto es algo que tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra propia volición. Nuestra voluntad la tenemos que rendir al Señor. Y ya rendida, hermanos, dejar que Dios haga todo lo que quiera. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hágase, Señor, tu voluntad en mi vida, como se hace allá en el cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hay un pueblo que está viendo mi cara, Señor. Está oyendo mis palabras, Padre bendito. Pero yo te pido, Señor, que el mensaje que tú has puesto en esta predicación penetre la mente y el corazón de cada uno de los que están escuchando. Y Padre, que toda niñería, Señor, toda inmadurez, Padre Celestial, empiece a disiparse, a borrarse de nosotros. Y empecemos a caminar, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, dándote a ti honra y gloria y majestad en todo momento. En esta hora yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Los declaro, Padre Celestial, prosiguiendo hasta la meta, yendo, Padre Celestial, en pos del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese llamamiento, Señor, en el cual tú quieres que cada uno de nosotros sea reemplazado por tu Hijo. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate pues, y que nosotros podamos ser esa iglesia poderosa a la cual ni las puertas del infierno podrán vencer, Señor. Una iglesia victoriosa, una iglesia de milagros, prodigios, señales, como lo fue tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero el secreto de ello estaba en la plenitud del Espíritu Santo en su vida, el gobierno del Espíritu Santo en él. Y Padre bendito, nosotros queremos lo mismo. Nosotros queremos crecer, madurar y ser todo aquello que tú quieres que seamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, amados, este domingo vamos a tener dos mini servicios, uno a las 11 y el otro a las 12. Vamos a tener Santa Cena también, no se les olvide. Hay algunos que esto de la Santa Cena lo toman a la ligera, pero si vamos a hablar de dos ritos de nuestra fe, uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Tenemos que participar de ellos. Fueron mandatos del Señor, hermanos. Y nosotros como hijos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Él, vamos a ser obedientes a ellos. Y le voy a decir una cosa, se desata una dimensión sobrenatural en nuestras vidas cuando obedecemos este mandato de la Santa Cena. Hay sanidades, hermanos, milagros ocurren. Y le voy a decir una cosa, la iglesia lo hacía a diario, la iglesia primitiva, diariamente se juntaban para partir el pan y al partir el pan pues participaban del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea que en otras palabras, la misma vida del Señor Jesús estaba siendo ingerida por cada creyente. Así que este domingo, hermanos, juntémonos en la capilla a las 11 de la mañana y a las 12 y vamos a tener Santa Cena todos juntos allí. Claro, observando las leyes, los mandatos del gobierno del distanciamiento social. Cuando digo unidos, hermanos, unidos en el espíritu. Vamos a estar distanciados físicamente, vamos a traer nuestras mascarillas, vamos a mantener limpia la casa del Señor para que no vaya a llegar un foco de infección allí. Y la verdad es que la desinfección primera fue haber ungido la casa de Dios. Ahí, hermanos, es mi creer, es mi fe de que el virus no va a sobrevivir en ese ambiente, porque la unción del Espíritu Santo está en esa casa y está en cada uno de nosotros, hermanos. Ninguno de los miembros de la viña se ha enfermado. Ninguno. ¿Entiendes? Y tenemos, hermanos, de que ya ir venciendo el miedo y permitir, pues, que Dios siga operando. La iglesia fue llamada a la imposición de manos. La iglesia fue llamada, hermanos, a una comunión tan profunda que implica el contacto físico también.
Claro, por el momento no lo podemos hacer porque nos metemos en problemas. Si llega un espía del gobierno ahí, nos pueden poner una multa y hasta nos pueden cerrar la iglesia. Pero hermanos, en nuestro corazón vamos, estamos unidos. Los espero el domingo a las 11 y a las 12 a la mesa del Señor y a una pequeña meditación de la palabra. Y hermanos, vamos a crecer espiritualmente mientras le obedezcamos a Dios con más cercanía, con más exactitud. Que Dios me los bendiga a todos y los espero el domingo. Hasta luego.